Buenas tardes, el día de hoy vamos a aprender sobre los gases y sus propiedades. Lógicamente, que una sustancia esté en estado gaseoso depende mucho de la organización de sus partículas. Esas partículas pueden ser átomos o moléculas según corresponda. Entonces, observen que en el estado gaseoso las partículas se encuentran distantes entre sí. Si lo comparamos con el estado líquido, están más cercanas y en estado sólido cercanas y organizadas. Si lo comparamos con el estado plasma, tienen cargas positivas y negativas, cosa que no pasa en el estado gaseoso. Y un condensado de base Einstein, pues es algo entre lo que trataron de conocer los científicos, que están tratando de conocer más a fondo los científicos actualmente. Entonces, característica principal es que las moléculas están distantes entre sí y sus enlaces son casi nulos entre molécula y molécula. Entonces, si comparamos el comportamiento del sólido, líquido y gas, que son como los más cercanos entre sí, pues podemos ver la organización de los sólidos y cómo es que se mueven las moléculas. Lógicamente, hay más desorden, digámoslo así, en el estado gaseoso y las partículas todo el tiempo se están moviendo. Dentro de las propiedades de los gases o las principales propiedades que ellos exhiben es la expansibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted al liberar un gas pues se puede acomodar nuevamente al nuevo recipiente en el que usted lo esté introduciendo. Ellos tratan de expandirse y ocupar todo el espacio que se les dé. Si usted les da poquito espacio, ellos ahí caben. Si usted les da mucho, invaden todo el espacio que puedan hasta ocupar todo el espacio del recipiente en el que estén ubicados, como lo dice nuestro GIF. Entonces ese es el comportamiento de los gases. Ellos tienden a irse, a evaporarse y a coger todo el espacio que más puedan. Los gases no tienen forma ni volumen definidos. Ellos siempre van a tomar la forma del recipiente en el que lo estén poniendo. Entonces ellos, como les mencionaba anteriormente, ellos siempre tratan de irse a ocupar el mayor espacio posible dependiendo de cuánto espacio le liberemos. Entonces, si usted tiene gas dentro de una bombona, pues el gas va a estar en forma de bombona y va a ocupar todo el espacio que se le dé. Si vemos en este globo aerostático y si vemos acá este gas en forma de vapor, pues él tiende a irse, a liberarse, porque como no le pusimos una tapita aquí a este recipiente, pues él va a tender a irse. Si hablamos ahora de otra propiedad que es la comprensibilidad, entonces esa quiere decir que el volumen ocupado por un gas depende de la presión que le ejerzamos sobre ella. Entonces, si yo le aumento la presión a un recipiente, entonces el volumen de ese gas pues se va a reducir porque él se acomoda dependiendo de la cantidad de espacio que le demos. Por ejemplo, si tenemos acá un recipiente cilíndrico al cual le ponemos una placa redondita con un pistón es algo que le hace presión a algo o que libera un gas. Entonces, en la primera escena tenemos un gas un poco más liberado y aquí aumentamos la presión y vemos que el gas se va a acomodar y se van a acercar un poquito más sus partículas y entonces va a estar un gas un poco más comprimido. Entonces esa es una propiedad que tienen los gases de poder comprimirse. Lo mismo pasa al contrario, cuando le liberamos el espacio, pues hay expansión. Entonces un ejemplo claro es en una jeringa cuando le tapamos la puntica, puede ser con el dedo o con cualquier otro material y tenemos allí aire. Entonces le tratamos de hacer la mayor presión hasta que llega un momento en el cual ya no podemos hacerle más. Y también le podemos liberar presión cuando soltamos y liberamos más espacio. ¿Qué gas hay allá adentro? Pues el gas que está presente en casi toda nuestra naturaleza, que es el aire. Ahora, otra propiedad es la baja densidad de los gases. Como ustedes saben, la ecuación para la densidad es dividir masa sobre el volumen. Entonces, como la masa de los gases es baja, entonces arriba tendríamos un número bastante pequeño, pero el volumen que ellos ocupan en relación a su masa es grande. Entonces, por ejemplo, acá está disperso, vemos que ocupan bastante volumen a pesar de que las partículas sean poquitas y como la masa de un cuerpo nos lo da la cantidad de
materia que tenga, en otras palabras, la cantidad de partícula y la masa de cada una de las partículas sumadas, pues entonces vamos a tener poquita masa, mucho volumen. Al hacer esta división vamos a tener un número bastante pequeño, lo que se traduce en tener una baja densidad. Si lo llevamos a palabras físicas, pues quiere decir que nosotros en cierta cantidad de volumen vamos a tener poquita masa. Tienen alta miscibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los gases, si usted tiene dos o más gases y los libera en un espacio, pues ellos se pueden entremezclar y pues digámoslo así, pasar unas partículas al lado del otro, siempre y cuando no se cause una reacción. Cuando se causa una reacción química entre gases, pues se formarán nuevos compuestos. Pero cuando esos dos gases no reaccionen entre sí, pues ellos se adaptarán y tomarán juntos el mismo espacio del recipiente que los contenga. Ahora vamos a tener claro cuál es la diferencia entre el vapor y el gas. Son dos cosas que, aunque están en el mismo estado de agregación, tienen ciertas diferencias. Un gas es, por ejemplo, el butano. El butano es el que tenemos, el butano o propano, que es el que nos sirve para cocinar, que tenemos en la bombona, pues es un gas que en temperaturas normales o en condiciones normales, él siempre es un gas. Mientras que un vapor es aquel que se genera por movimientos, ya sea en la presión o en la temperatura, pero que esa sustancia en condiciones normales está en otro estado de la materia. En otras palabras, tenemos agua en esta imagen y el agua, si la sometemos a temperatura, producimos un vapor, pero normalmente el agua en las condiciones normales está en estado líquido, mientras que el butano en las condiciones normales está en estado gaseoso. Entonces, el vapor es ese que se produce por un cambio principalmente de temperatura. No siempre las sustancias inicialmente van a estar en estado líquido. A veces los vapores van a surgir cuando le aplicamos calor a un sólido. Por ejemplo, la naftalina, si la calentamos, empieza a sublimar y entonces empieza a generar un vapor. Eso será denominado vapor y no gas, porque la naftalina en estado normal estaría en estado sólido. Pueden, por favor, tomar algunos apuntes de esta tabla que es informativa sobre el gas y el vapor, y nos explica un poco más a fondo para quienes no han comprendido todavía bien cuál es la diferencia entre un gas y un vapor. Ahora, también tenemos que diferenciar entre el vapor y el humo. Para eso los invito a ver el siguiente video. Esto es vapor y eso es humo. Esto también es vapor y eso, pues, es humo. Más vapor y más humo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vapor y humo? Es bastante sencillo. El vapor es gas de agua producido cuando el agua se calienta en el punto de ebullición, que es de 100 grados Celsius, donde transita de la fase líquida a la fase gaseosa. Y el humo es una colección de sólidos, líquidos y gases transportados por el aire, emitidos cuando una sustancia como madera, gasolina, aceite, caucho y demás es sometida a combustión. En altas temperaturas, el vapor es invisible, pero se hace visible cuando se enfría y se condensa de nuevo en gotitas de agua que pueden ser vistas como niebla. La combustión es un proceso que convierte el oxígeno en dióxido de carbono, junto con el carbono producido a partir de la sustancia que está siendo quemada para crear humo. El vapor tiene un color blanco brumoso y se condensará automáticamente. El vapor es inodoro. El humo es muy oloroso, más oscuro en color y se disipará lentamente. Hervir es un proceso físico y no contamina el medio ambiente. Pero quemar es una reacción química y contamina el medio ambiente. Así que, ahora sabes cuál es la diferencia entre el vapor y el humo. Una vez ya aprendimos esa diferencia, vamos también a saber que el aire es una mezcla de gases, entre los cuales se distingue el oxígeno, que ocupa gran cantidad de esta mezcla, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, los fluoruros y los cloruros, el metano, el ozono, el dióxido de carbono
Los clorofluorocarbonados son sustancias que afectan la capa de ozono y son generados por algunas industrias o algunos productos. Entonces, es para que sepan que el aire no es una sola sustancia, sino una mezcla homogénea de varias sustancias que están en estado gaseoso. Uso de los gases. Los gases les podemos dar uso en la medicina, como en la resonancia magnética cuando utilizan nitrógeno. También con helio se pueden hacer algunos tratamientos y con oxígeno podemos hacer tratamientos de afecciones respiratorias. A nivel de industria podemos tener unos gases que generalmente se utilizan como el cloro, el arsenio, el dióxido de carbono, el oxígeno, el hidrógeno, entre otros, que ayudan a regular las temperaturas, a hacer tratamiento de aguas y suelos, a recuperación de compuestos volátiles, en infinidades de usos que se le pueden dar en la industria dependiendo de la finalidad de la misma. En los alimentos, pues espero que ustedes hayan podido comer un rico helado que se hace después de que tenemos ya nuestra mezcla de sabores y lo ponemos sobre nitrógeno líquido que inmediatamente pasa a vapor y ese gas nos favorece para la solidificación y la creación de un delicioso helado. Entonces allí también hay mucha ciencia alrededor de toda esta cocina que le denominan cocina molecular. En la vida cotidiana podemos tener infinidad de ejemplos. Los que están acá son solo unos poquitos de lo importantes y vitales que son los gases en la naturaleza. La soda que ustedes disfrutan cada día, su Coca-Cola tiene dióxido de carbono. También utilizamos diferentes gases para los neumáticos de nuestros vehículos, para diferentes productos de belleza, de industria, de aseo, para los gases que llevan dentro del aire acondicionado, etc. Hay infinidad de usos de los gases. Bueno chicos, espero que hayan aprendido un poquitico más sobre los gases y que esto nos ayude como introducción para este periodo en el que vamos a estudiar estos fluidos. Recuerden que los fluidos no solamente son los gases, sino también los líquidos, pero que en esta ocasión vamos a estudiar a fondo los gases y esperamos que próximamente podamos estudiar los líquidos. Gracias.